Bendiciones. Quiero hablar en esta ocasión acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Quiero identificar quiénes o a quién representan las 10 vírgenes. ¿Qué es el aceite? ¿En qué consiste el aceite? ¿Qué representa el aceite? También quiero que entendamos cómo podemos aprovisionarnos de aceite. ¿En dónde? ¿En dónde podemos llenar nuestras vasijas del aceite? Entonces, básicamente en esas tres cosas quiero en esta ocasión hablarles. El pasaje en mención está pues en Mateo 25, capítulos 1 hasta el 13. Léalo y me sigue escuchando la enseñanza. Dijo Jesús que el reino de los cielos, entonces, está hablando de los últimos tiempos. Mateo 24 y 25 está hablando de los tiempos y las señales finales, de los últimos días, de los días de su venida, de su segunda venida a la tierra. Dijo que en ese tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, dice que cabecearon todas y durmieron. Se durmieron todas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todas las 10 vírgenes oyeron el clamor. Las 10 se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y allí vino el problema. 5 de ellas tenían y encendieron sus lámparas, y las otras 5 no pudieron encender sus lámparas. Y solamente las que tenían sus lámparas encendidas podían entrar con el esposo a las bodas. Y como las imprudentes no tenían aceite, no pudieron encender sus lámparas, y pidieron que las prudentes les regalaran parte de su aceite. Pero ellas dijeron: no nos va a alcanzar. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Y ellas se fueron a comprar, las imprudentes, las insensatas. Y mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas, y enseguida se cerró la puerta. Mas luego vinieron también las otras vírgenes, no sé si ya consiguieron aceite o no consiguieron, y vinieron desesperadas a golpear la puerta. Pero dice que el esposo, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Dijo Jesús: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es cuestión de saber, de conocimiento. ¿A quién representan estas vírgenes? ¿A quién son? Para empezar, dijo Jesús que eran vírgenes. Una virgen es una mujer pura, que no se ha contaminado sexualmente con ningún hombre, no se ha contaminado con fornicación. Bíblicamente, todos aquellos que han venido a Jesucristo han sido perdonados sus pecados, han sido limpiados de sus pecados, han sido crucificados al pecado y han sido nacidos de nuevo, han sido resucitados en la naturaleza santa de Dios. Jesucristo, a toda persona que viene a Él y que pone su fe en Jesús, le perdona los pecados, le hace morir al pecado, le quita el pecado, porque no es lo mismo perdonar que quitar el pecado. Uno puede perdonarle a alguien lo que hace y esa persona puede no cambiar nunca, sigue siendo lo mismo. Pero Dios, Jesucristo, no solo que perdona, sino que además transforma, cambia, quita el pecado del corazón del hombre. Como dice Romanos 6, lo crucifica el pecado, para que ya no peque más, para que ya no sirva más al pecado. Y además Jesucristo le hace nacer de nuevo, pero esta vez nace con una naturaleza santa, la naturaleza de Dios. De manera que ese pecador que viene a Cristo, que pone la fe en Jesucristo, se convierte en una virgen.
porque ha sido limpiado, purificado con la sangre de Jesús. Ha nacido de nuevo. No importa lo que haya hecho antes, no importa cuán inmundo y cuán pecador haya sido, si pone genuinamente su fe en Jesucristo, es perdonado, es muerto al pecado y es resucitado en santidad. Entonces, ¿quiénes son las vírgenes? Representan al pueblo de Dios, todos aquellos que han creído en Jesucristo, que han puesto su fe en Jesús. No es una clasificación entre impíos, incrédulos y cristianos. No es que las 5 prudentes son cristianas y las 5 imprudentes no son cristianos, son impíos, son del mundo. No, las 10 son vírgenes, las 10 son vírgenes. Las 10 han recibido a Jesucristo, han creído en Jesús, han puesto su fe en Jesucristo. Pero 5 son prudentes y 5 son insensatas. Mira que les llama insensatas, no pecadores, no inmundas. Les llama vírgenes, pero les llama tontitas. Además, dice que las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Solamente los cristianos sabemos que Jesucristo viene y creemos que Jesús viene. El mundo, los incrédulos, los impíos, no esperan a Jesús. No creen que Jesucristo viene. Creen que estamos locos, que somos fanáticos, creyendo que Jesús va a venir corporalmente a establecer un reino sobre la tierra. Que va a venir corporalmente a levantar la iglesia, a su pueblo, para vivir con Él para siempre. Entonces, estas vírgenes representan al pueblo de Dios. Todos los llamados, todos los que estamos y hemos puesto la fe en Cristo Jesús, todos los que estamos en las iglesias, son estas 10 vírgenes. Solamente que dentro de ese pueblo hay 5 que son prudentes y 5 que son imprudentes, que son insensatas, tontitas. ¿Y por qué son tontas? Porque no se aprovisionaron de aceite. Pues mientras esperaban al esposo, debieron haberse llenado sus vasijas de aceite, pero no lo hicieron. Y las otras son prudentes, inteligentes, sabias, pilas, como usted le quiera llamar, porque ellas sí, pues, se prepararon, tomaron aceite en sus vasijas para poder esperar al esposo y estar listas cuando él venga. Ahora, dice la Escritura que las 10 se durmieron porque el esposo tardó. Pero a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y claro, las imprudentes no pudieron encender sus lámparas porque no tenían aceite. Entonces rogaron a las prudentes que les regalaran un poco de su aceite, pero ellas dijeron, no nos alcanza. Así que más bien vayan y compren para ustedes mismas, porque tenemos lo que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque la preparación para la venida de Cristo no se transfiere. Esa es individual y es personal. Yo no me puedo preparar por nadie más. Yo me preparo para mí mismo. Mi aceite me sirve para mí. Y cada cristiano tiene que llenar su vasija de aceite para sí mismo, para estar preparado para la venida del Señor Jesucristo. Y dice que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y automáticamente, una vez que ellas entraron, se cerró la puerta. Entonces, primer punto, las 10 vírgenes representan al pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios. Olvídate de los impíos, ellos no están aquí, en esta parábola. Es el pueblo de Dios. Porque, por un lado, hemos sido limpiados, purificados en la sangre de Jesús. Hemos sido hechos blancos, como lana blanca, es Escritura. Y además, nosotros, la iglesia, es la que espera que Jesucristo venga. Es la que predica y espera que Jesucristo venga por segunda vez. Los impíos no esperan eso. Los impíos no creen eso. Entonces, el pueblo de Dios, las vírgenes, las 10 vírgenes, somos el pueblo de Dios. Todos los llamados.
No sé si evangélicos, católicos, adventistas, yo no sé. Todos los que hemos venido a Jesucristo. Pero entre ellos hay prudentes y hay imprudentes. Y ojo, los imprudentes no entran a las bodas. O sea, tú puedes estar en la iglesia, haber creído en Jesucristo, haber sido, ser una virgen, estar esperando, creer que Jesucristo viene y no estar preparado para eso. Y ahí así puedes quedarte cuando Él venga y no irte con Él a las bodas. Y una cosa más, no hubo segunda oportunidad. Las que se quedaron, se quedaron. Esto es terrible. Así que tú, mi hermano, mi hermana, tienes que asegurarte de tener tu vasija llena ahora. No esperes para después. Puede ser demasiado tarde, como sucedió con estas vírgenes. Es ahora cuando hay que llenarnos del aceite. ¿Qué significa el aceite? El aceite es estar preparado. Tener aceite es estar preparado. Pero ¿en qué consiste esa preparación? Escúchame. En tener conocimiento. Recuerda que esta parábola es parte de la respuesta que Jesús les da a sus discípulos cuando le preguntaron ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús responde a estas preguntas y el capítulo 24 y 25 es uno solo. Escúchame, es un solo discurso. No saques de ese contexto esta parábola. ¿Qué significa estar preparado? Significa tener el conocimiento necesario para enfrentar estos últimos días. Son 7 años terribles que se vienen sobre la tierra. El que lee entienda, dijo Jesús. Jesús respondió esas preguntas también basado en los escritos de Daniel. Él dijo, como dice Daniel, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, él estuvo hablando de lo que Daniel escribió. Y Daniel nos habla acerca de los tiempos. Así que estar preparado es tener el conocimiento suficiente y necesario para entender tiempos, señales, advertencias y recomendaciones que Dios, la Biblia, Jesucristo nos da para que estemos listos para enfrentar esta última etapa, los últimos días de estos postreros tiempos. Ahora, ¿dónde nos llenamos? Ya le explico un poco más acerca de esta preparación o de este conocimiento acerca de los últimos tiempos. Pero ¿dónde conseguimos esta preparación? ¿Quién nos da? ¿Dónde compramos? ¿Dónde la venden? Pues sabes que en este mismo discurso, en los versículos inmediatamente anteriores a esta parábola de las 10 vírgenes, Jesucristo dice: ¿quién es pues aquel siervo al cual cuando su Señor venga, al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Ponga atención. ¿Quién es pues el siervo al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Está dentro de este discurso. Perdóname, o sea, no lo saque. Tiene que unir todo. Dice Jesús que hay siervos al cual Él puso sobre su casa. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios ya no son paredes, ya no son edificios. La casa de Dios es la iglesia, es el pueblo de Dios. Son las vírgenes, son aquellos que han venido y han puesto su fe en Cristo Jesús. Pues esa gente que ya cree en Jesucristo es la casa de Dios, es el pueblo de Dios.
Y Dios ha puesto a ciertos siervos sobre ese pueblo para que les demos el alimento a tiempo. ¿A qué alimento se refiere? Al conocimiento, a la enseñanza acerca de estos últimos tiempos. Solamente que este conocimiento, esta enseñanza hay que darla antes de que vengan esos tiempos. Tiene que ser con anticipación, porque cuando ya comiencen los últimos días, primero ya no va a haber cómo predicar. Número 2, ya será imposible predicar, porque la gente estará llenada ya con las manifestaciones del anticristo, los milagros, las señales y cuantas cosas, y la gente ya no te escuchará. Ahora, antes que suceda, es cuando tenemos que alimentar, enseñar, preparar, llenar la vasija con el conocimiento, con el aceite, las vasijas de nuestros hermanos, de las vírgenes, para que puedan esperar estos últimos días preparados, a fin de que no sean engañados, a fin de que no sucumban ante la persecución, a fin de que tengan paciencia hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero si el pueblo no sabe nada, ¿cómo se prepara? Si el pueblo no sabe nada de nada en los últimos tiempos, entonces cualquier cosa que aparezca se van a ir como borreguitos detrás de eso. ¿Quién es pues el siervo al cual su Señor puso sobre su casa, sobre la iglesia, para que les dé el alimento a tiempo? Esos siervos somos nosotros, los líderes, los pastores, los predicadores. No estamos aquí para enriquecernos del pueblo, estamos aquí para preparar el pueblo para ese tiempo tan difícil que estamos a las puertas ya de entrar. Tiempos sumamente difíciles para el verdadero pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Y que lamentablemente mucho del pueblo de Dios caerá y fracasará por no estar preparado. Si hablamos de porcentaje, Jesús dijo 50-50. Podría ser que la mitad del pueblo de Dios se pierda y que no entre con el Señor a las bodas porque no está preparado. ¿Y por qué no está preparado? Porque a veces los mismos pastores, los líderes no están preparados. No han buscado con diligencia, con responsabilidad el conocimiento necesario para poder llenar la vasija, llenar de conocimiento, del conocimiento que necesita el pueblo de Dios para enfrentar estos últimos días que serán tiempos peligrosos, de mucho engaño, de mucha mentira, y donde muchos tropezarán y caerán de la verdad, donde muchos, millones apostatarán de Jesucristo e irán tras el anticristo. Entonces, nosotros somos quienes tenemos que proveer. A ver, recapitulemos. Las 10 vírgenes representan al pueblo de Dios. Son vírgenes porque han sido limpiados, purificados en Jesucristo. Y son vírgenes que están esperando el retorno de Jesucristo. Es el pueblo de Dios. Las vírgenes son el pueblo de Dios. No son los impíos. Las insensatas no son los impíos. Son el pueblo de Dios. Las insensatas son el pueblo de Dios, pero que no está preparado. ¿Qué es la preparación? Es el conocimiento. ¿Qué es el aceite? Es el conocimiento suficiente y necesario para enfrentar esos últimos tiempos a fin de no sucumbir, a fin de no caer, de no fallar, a fin de esperar a Jesucristo e irnos con Él. Porque Jesucristo no viene primero viene el anticristo. Ahora, ¿dónde conseguimos esta preparación? ¿Quién es responsable de darle este aceite, este conocimiento, esta preparación al pueblo de Dios? Pues los pastores, los líderes, los siervos de Dios. Nosotros somos los responsables de llenar, de ministrar al pueblo de Dios, de prepararlo para este último tiempo. Ahora, ¿cómo preparamos? ¿En qué consiste esta preparación? Consiste, yo diría, en 4 cosas, sacando de este mismo discurso, este mismo contexto. Mateo 24 y 25. Por un lado es conocer, identificar, ubicarnos en el tiempo profético que estamos viviendo.
Número 2, es identificar y saber de antemano las señales que nos indicarán que ya estamos entrando a este último tiempo. Número 3, estar atento, poner atención a las advertencias y a las recomendaciones, a las instrucciones que Jesucristo, que Dios nos da en su palabra para enfrentar esos días. Hablando de los tiempos, pues Jesucristo nombró a Daniel. Y yo veo, y cualquiera que estudia la palabra, se da cuenta que Jesús habla en función de las profecías de Daniel. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, ¿a qué reino se refería? Yo invito a las personas que no han escuchado, que no me han escuchado anteriormente, que revisen los videos anteriores, donde yo ya hablo acerca del reino de los cielos, del evangelio del reino de los cielos. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, está hablando del quinto reino que Daniel profetiza, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 5. Y en las demás profecías también nos habla, pero ya es un poco más específico. En el cuarto, sobre todo en el cuarto y cuarto reino, sobre todo nos habla de él. Pero Daniel en sus profecías, escúchenme, sobre todo en el capítulo 2 y capítulo 5, nos habla de que desde su tiempo, 600 años antes de Jesús, hasta el final de todos los tiempos, en este planeta, en esta tierra, iban a haber 5 reinos referentes. 5 reinos referentes para marcar los tiempos, los periodos, los siglos, de manera de que el pueblo de Dios viva en la época que viva, se ubique en el tiempo profético correcto y sepa dónde está y qué es lo que viene a futuro. En esas profecías, Daniel nos traza una línea del tiempo y nos dice que desde su tiempo, 600 años antes de Cristo, hasta el final de todos los tiempos, iban a sucederse cronológicamente, uno tras otro, estos 5 reinos, en este mismo orden. Primero, el reino de Babilonia. Segundo, el reino de Media y Persia. Tercero, el reino griego. Y cuarto, aunque muchos dicen que es el romano, yo diría que Roma fue parte de este cuarto imperio, pero para mí es, como lo llama Daniel, prefiero llamarlo como lo llama Daniel, el reino de la cuarta bestia, el de la bestia terrible y espantosa, que es diferente a las demás, que tenía dientes grandes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Es el reino de la cuarta bestia, es el anticristo, que va a ser el último rey de este imperio. Y quinto es el reino de los cielos, porque después de este reino viene el reino de los cielos, lo estamos esperando, a Jesucristo. Por simple lógica, Babilonia, Media y Persia, Grecia, ya son historia, ya pasaron. El quinto, porque son 5 en total, el quinto aún no viene, es el reino de los cielos. Hay que leer con atención Daniel para que usted entienda lo que estoy hablando. El quinto reino es el reino de los cielos, el reino de Jesucristo. Y este reino aún no ha venido. Lo estamos esperando, estamos a las puertas, pero aún no viene. ¿Cuándo se establecerá? Cuando Jesucristo venga. Él viene a establecer su reino sobre la tierra, sobre toda la tierra, pero aún no ha venido. Entonces quiere decir que nosotros en este tiempo estamos ubicados dentro del cuarto imperio. Del cuarto imperio, ahí estamos ubicados nosotros. Ahora, Jesucristo vino hace 2000 años. Él vino cuando este imperio romano, este cuarto imperio de la bestia comenzaba. Vino allí. Y desde ese tiempo dice Pablo que ya la bestia, el anticristo, quería manifestarse, pero Dios lo ha venido deteniendo durante 2000 años. Jesucristo vino hace 2000 años no a establecer su reino. Él vino a anunciar, a predicar el reino de los cielos. Él dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos va a venir cuando Él regrese por segunda vez. Él vino a predicar, a anunciar ese reino y a pagar el precio en la cruz por ese reino. Y
vino también para levantar un pueblo que va a reinar con él en ese reino, que es la iglesia. Y por 2000 años se ha venido levantando este pueblo. Nosotros estamos al final de este cuarto imperio. El presente siglo es el siglo de la bestia, es el siglo de Satanás, es el siglo del anticristo, es el siglo de la bestia espantosa y terrible, grande en gran manera. Estamos al final de este cuarto imperio. Ahí es donde estamos a las puertas. Jesús también dijo que este tiempo se llama principio de dolores, que comenzó desde que Él murió en la cruz y resucitó, o sea, desde que comenzó la iglesia, hasta la segunda venida. Y nosotros estamos al final de ese periodo llamado principio de dolores. Durante todos estos 2000 años hemos tenido pestes, guerras, terremotos, hambres, persecución, han muerto, han perseguido cristianos, los han matado en diferentes lugares, hemos sido aborrecidos y la maldad ha venido aumentando vez tras vez, cada vez más. Estamos al final. Entonces hay que conocer los tiempos, hay que ubicarnos en dónde estamos. Estamos al final del cuarto imperio, a punto de que venga el quinto imperio, el reino de los cielos, el reino de Dios sobre la tierra, que se establecerá con el retorno de Jesucristo. Pero en ese retorno son 7 años, el que lee Daniel entienda. Esa semana 70 de Daniel falta por cumplirse. Este es el fin de este cuarto imperio. En esos 7 años se levantará el anticristo para perseguir al pueblo de Dios, para engañar al pueblo de Dios. Y vendrá Jesucristo para levantar a la iglesia verdadera, a la fiel iglesia, y también para destruir el imperio del anticristo, el presente siglo, y todo lo que el anticristo haga en sus años en que Dios le permite actuar. Y posteriormente establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Entonces, estos son los tiempos proféticos marcados en la Biblia. Y todo cristiano tiene que saber esta secuencia. Tiene que conocer los tiempos proféticos y ubicarse a dónde está. Pero además de conocer los tiempos proféticos, también tiene que conocer las señales que van a darse en estos últimos tiempos. Déjenme hablarle de 2 que Jesús habla aquí. Se podría hablar más, pero quiero hablarle de 2. Dice que cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, para que venga esa última semana, llamada el fin, primero tiene que predicarse el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ahora, esto está a punto de completarse ya. Pienso que en este momento mismo ya casi no hay nación en toda la tierra donde no se haya predicado ya el evangelio. No el evangelio completo, el evangelio del reino, creo que para eso falta un poco, pero sí se ha predicado a Jesucristo, sí se ha predicado la cruz, el perdón de los pecados, el recibir a Jesucristo como Salvador. Pienso que no hay país en el mundo donde no se haya predicado ya esto. Aún los países de gran oposición, como son los países del Islam, por ejemplo, aún allí ya está presente el evangelio. Hay muchos misioneros allí. Bueno, no sé si muchos, pero hay misioneros presentes en ese lugar y algunos de ellos están muriendo por causa de Jesucristo en esos lugares. Pero el evangelio ya está allí. Ya se habla de Jesucristo. Entonces pienso que ya en todo el mundo está predicado el evangelio, pero, que es algo que yo vengo insistiendo, pero ese todavía no es el evangelio del reino. Es el evangelio de la cruz, es el evangelio del perdón, y es un evangelio glorioso, como usted lo quiera ver, pero no es el evangelio del reino. Ese evangelio necesita un alcance, porque ese evangelio está
enfocado en la cruz de Cristo. Pero el Evangelio de Jesucristo está enfocado en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Hay que hacer un alcance para llevarles a los pastores y a los hermanos, a los cristianos, a que entiendan que el centro de la Biblia es el reino de Dios sobre la tierra. Y que ese reino se viene ya mismo. Y que para entrar en ese reino hay que poner la fe en Jesús. Para ser perdonado los pecados, para ser santificado, purificado, para ser muerto al pecado y para ser nacido de nuevo en la santidad de Dios. Para poder entrar en el reino de los cielos, porque Jesucristo en la cruz pagó el precio. Pagó el precio para poder traer el reino de Dios a la tierra, para redimir el mundo y todo lo que en él hay, incluido el hombre. Entonces, hay que hacer un alcance a este evangelio del reino, a este evangelio de la cruz, para que se convierta ya en un evangelio completo, el evangelio del reino, que pasa por el perdón de los pecados, que pasa por la santificación, que pasa por nacer de nuevo en la santidad de Dios, para llegar al fin, al propósito, al gran propósito, a la gran meta, que es que el reino de Dios se establezca sobre la tierra y ser nosotros parte de ese reino. Entonces, esta es una señal que ya está casi, yo pienso que será cuestión de pocos años, ya por la tecnología y los avances que tenemos hoy en día, pienso que será cuestión de pocos años. Por eso es que yo creo que entre 15 a 20 años, mi opinión, podría ser más, podría ser menos, ya empieza el fin, viene el fin. Entonces, ¿en qué consiste el aceite? En tener conocimiento acerca del acerca de los tiempos proféticos, ubicarnos en los tiempos proféticos, tener conocimiento acerca de las señales en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros y el que se viene. Otra señal, Jesucristo dijo que cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora, es una señal, entonces llegó el fin. Ya no prediques, escóndete, porque se viene una persecución cual no ha habido nunca antes sobre la tierra. Dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Por favor, lea Daniel, Apocalipsis, no una vez, léalo hasta que se lo memorice si es posible. Dijo Jesús que cuando veamos la abominación desoladora, o sea, al anticristo, reemplazando la adoración a Jesús, a Dios, por Él, porque Él viene a engañar a la iglesia, a hacerle creer que Él es Jesús. Y se va a hacer, como dice Pablo, se sentará como Dios en el trono de Dios y se hará pasar por Dios. Y no soportará que nadie adore ninguna otra cosa. Que Él impondrá la adoración solamente a Él. Entonces, cuando veamos la abominación desoladora en el lugar santo, dice, pues, entonces, que huyan. Esa es una señal. Ahí comenzó el fin. Ahí comenzó los últimos 7 años, cuando ya la abominación desoladora del anticristo se manifieste. Ahora, ¿cuál es el lugar santísimo? Con todo el respeto a otras opiniones, pero hay gente que cree que se va a construir un templo. Y no digo que no lo puedan hacer, lo pueden hacer. Pero ese templo, escúchame, no es el templo de Dios. El templo de Dios desde la cruz para acá ya no son paredes, ya no son edificios. Es un pueblo, es la iglesia, es el templo de Dios. El lugar santo de Dios es la iglesia, es el corazón del pueblo de Dios, el corazón de la iglesia. Ese es el lugar santo. Pensar de que se va a construir un templo que Dios lo va a aceptar, un nuevo templo, en el que se va a volver a los sacrificios de animales. Perdónenme, eso es pisotear la sangre de Jesús, pisotear el sacrificio de Jesús. Eso es volver 2000 años atrás, eso es una herejía. ¿Cómo Dios puede
volver a aceptar sacrificios de animales cuando ya Jesucristo murió una vez y para siempre. El templo de Dios, el lugar santo de Dios es la iglesia. Ahora, cuando dice Jesús que cuando veamos la abominación desoladora en el lugar santo, lo que está diciendo es cuando tú veas que el anticristo toma control de la iglesia, engaña a la iglesia. El anticristo no viene a destruir la religión, él viene a engañar la religión. Él no viene a destruir los templos, olvídate de eso. Él va a promocionar los templos. Él viene a engañar a la iglesia. Somos los verdaderos cristianos, los que estamos con el aceite, los que estamos preparados y que sabemos que Él viene para engañar. Nosotros, los que no vamos a creer y vamos a rechazar eso, que no vamos a recibir su marca ni en la mano ni en la frente, somos los que vamos a salir corriendo a las iglesias. Por eso dijo Jesús, cuando veáis en el lugar santo, en la iglesia ya, la abominación desoladora, huye de la iglesia, huye de Jerusalén, huye de Judea, huye de donde estés, porque llegó el fin. Entonces, una señal, hay que estar atento, es cuando la iglesia llega a la apostasía, o sea, apostate de Jesús y acepte el anticristo. Pero esto no será tan evidente como parece, porque la gente pensará sinceramente, la iglesia, la religión pensará sinceramente que Él es Jesús. Entonces es importante que nosotros sepamos que esa es una señal y que estemos alertas, porque esta señal será antes que Jesús venga. Y tú tienes que saberlo ahora, tienes que entender esto y apropiarte de este conocimiento ahora. Porque si no sabes nada de lo que te estoy diciendo y aparece el anticristo, vas a ir como borreguito detrás de él. El engaño será a tal grado, a tal perfección, que dice que aún los escogidos podrían ser engañados. Entonces hay que prepararse y hay que prepararse bien. No menospreciemos lo que Jesucristo dice. Entonces, tener aceite es tener conocimiento y ubicación en los tiempos proféticos. Número 2 es conocer las señales. Por lo menos acuérdate de que este evangelio del reino, cuando ya la gente entienda que se trata de un reino, que es un reino lo que se viene después en todo el mundo, entonces tú, cuando esto ya esté en todo el mundo, tú sabes que ya estamos, que ahí viene el fin. Y cuando veamos la abominación desoladora, que ya se comienza a tomar control de la iglesia, entonces llegó el fin y hay que correr. ¿Cuáles son las advertencias y las recomendaciones que Jesús da? Advertencias, escúcheme, es que el anticristo viene para engañar, que va a hacer grandes señales y prodigios. Van a hacer milagros, escúcheme, genuinos, entre comillas. Van a hacer grandes cosas, que la gente se va a engañar, se va a ir, la religión, católicos, evangélicos, se van a ir como borreguitos detrás de él. Porque desgraciadamente tenemos una iglesia, incluida los evangélicos, que está ávida de ver señales, de sentir experiencias, que cree que donde Dios está necesariamente y obligatoriamente tienen que sentir cosas y ver cosas raras, porque si no, no está el poder de Dios. Y déjame decirte esto, Jesús lo advierte, que las señales y milagros en el último tiempo no las hace Jesús, no es de Dios, las hace el anticristo. Y las hace porque justamente hay una religión que predica señales, milagros, y hace que la gente ponga la fe en esas cosas en lugar de poner la fe en la Escritura y en Jesucristo. Si bien es cierto que Jesús en su primera venida hizo grandes señales y prodigios y milagros en su primera venida, pero también es cierto que la Escritura dice, y lo dice el mismo Jesús, que en este último tiempo Él no va a venir a hacer señales, prodigios y milagros. Tú puedes pedirle en tu corazón, a nivel privado, a Dios milagros y señales y que Dios te los haga. Pero escúchame, Dios no va a mandar
profetas a hacer milagros, señales y prodigios en estos últimos tiempos. Y si hay, no son de Dios, aunque se llamen cristianos, evangélicos, y aunque hablen de Dios. Advertencia: vienen falsos profetas hablando de Dios con la Biblia en la mano, llamándose Jesucristo o enviados de Jesucristo, haciendo grandes señales y milagros y prodigios. Y muchos van a ser engañados. Muchísimos van a ser engañados. Advertencia. Por favor, recomendación. Por favor, no creas en eso. Recomendación: no vayas ni de curioso. Porque si quieres ir para ver si es cierto o no, lo van a hacer, lo vas a ver y te van a convencer. Pero tú ya sabes por la Escritura. Mira, Dios te está llenando la vasija ahora, a tiempo, antes que suceda, para que cuando llegue el momento no seas engañado. Porque ya tienes el conocimiento, ya tienes el aceite, te estás llenando del aceite. Recomendación: no vayas, no salgas. No salgas. Porque eso no es de Dios. Advertencia: el Jesús que tú y yo esperamos, porque Jesús va a venir también, viene a las nubes. No viene a hacer milagros y señales ni prodigios, viene a las nubes y vendrá en su gloria con los santos ángeles y todo ojo le verá. No viene a un coliseo, no viene a una iglesia, no viene a una catedral, no viene a un estadio. Él viene en las nubes. Las señales, prodigios y milagros de esos tiempos, escuchadme bien, no son de Dios, son del anticristo. Pilas, ojo con eso. Así que desde ya comienza a llenarte este conocimiento y a estar listo. Este es el trabajo que tenemos que hacer los pastores. Y hay muchísimo más que hablar para preparar a la iglesia. Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer los pastores, los líderes. Somos los siervos a quienes Dios puso sobre su casa para dar el alimento, la enseñanza a tiempo, enseñanza para estos últimos días, para la venida del Señor Jesucristo. Somos las personas o los siervos quienes tenemos que preparar al pueblo para que no se deje engañar, para que conozca los tiempos proféticos, que se ubique. Mire, por ahí hay gente que anda aplicando prosperidad, que no te habla de los tiempos que son difíciles los que se vienen, más bien te hablan de caminos de rosas y que todo va a ser bien y te profetizan cosas bonitas y lindas, que ya quisiera yo que así fuese, pero si tengo que ser honesto conmigo mismo, con la palabra y con Dios y con ustedes, yo tengo que decirles lo que dice la Escritura, que esos últimos tiempos son tiempos sumamente difíciles. Entonces, hay que ubicarnos en el tiempo profético correcto en el que estamos viviendo. Estamos a las puertas ya de que el Evangelio del reino, porque ya se ha comenzado a anunciar, sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Que si bien es cierto, por 2000 años hemos predicado el Evangelio de la cruz, que está bien, pero ya esta última generación tiene que conocer el Evangelio del reino, porque de eso se trata. Además, sabemos que el anticristo va a aparecer muy pronto. Una vez que se predique el Evangelio del reino, se manifestará el anticristo. No es Jesús, y que vendrá con bombos y platillos, y que vendrá a hacer grandes señales y prodigios. Perdonen que repita tanto, pero que Dios nos dé la paciencia para que me sigan y me atiendan. Pero vendrá, y el anticristo vendrá primero con bombos y platillos. Ese no es Jesús. Y a los que no crean, a los que no se dejen engañar, pues nos tendremos que huir. Tendremos que salir de la iglesia. Digo, de la iglesia nominal. Número 3. Hay que estar atento a las advertencias. No vayan. No acudas. No creas a esas señales y a esos profetas. Número 4. Escúchame. Tu Cristo, tu Jesús,
vendrá en las nubes, vendrá como un relámpago y te levantará. Dice que el sol se pondrá oscuro, la luna no dará su resplandor, las estrellas, los asteroides caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces gritarán, lamentarán, llorarán todas las naciones de la tierra, porque junto con eso habrá un gran terremoto, dice Apocalipsis capítulo 6, que todo monte y toda isla se moverá de su lugar. Entonces todas las tribus de la tierra harán lamentación, gritarán y llorarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y entonces mandará a sus escogidos, mandará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahí se produce el arrebatamiento de la iglesia. A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Todo esto en cuestión de segundos. Esto será rápido. Así que, hermanos, por favor, busca más sabiduría y conocimiento de esto. Conoce los tiempos. Conoce las señales. Pon atención a las advertencias y a las recomendaciones que da nuestro Señor Jesucristo y la palabra para este último tiempo. Este mensaje no es suficiente. Tienes que aprender mucho más y lo seguiremos predicando hasta que Cristo venga. Pastor, mi hermano, mi hermana, tu trabajo es preparar al pueblo para ese tiempo. Tienes que ser diligente, tienes que devorar de la Biblia. Tienes que orar y pedirle a Dios sabiduría y dirección. Y tienes que alimentar al pueblo, preparar al pueblo para este último tiempo. No seas negligente. Porque si eres de aquellos siervos que dicen, no, todavía falta mucho tiempo para que venga, y no preparas al pueblo, y más bien te dedicas a enriquecerte y a aprovecharte del pueblo, vendrá tu Señor en día que no esperas y a la hora que no sabes, y te castigará duramente y pondrá tu parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tendrás más castigo que el resto, porque Dios nos puso para hacer nuestro trabajo, y si lo hacemos, dijo Jesús, de cierto os digo, que sobre todos sus bienes nos pondrá. En el reino recibiremos nuestra recompensa. Tú, mi hermano, que no eres pastor ni nada, de todas maneras, tienes que aprovisionarte del aceite de este conocimiento. Tienes que aprender. Tienes la Biblia, tienes el Espíritu Santo y tienes prédicas como estas que las puedes buscar. Y puedes seguirte preparando y llenándote de aceite para estar listo para esa hora. Entiende que somos pocos. Entiende que no toda la iglesia escuchará esto. Entiende que hay gente que no comprende, que no entiende y no cree que estamos viviendo los últimos tiempos. Así que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento. En resumen, las 10 vírgenes representan todo el pueblo de Dios, los que ya hemos sido limpiados y nacidos de nuevo a través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo. Nosotros somos las vírgenes, porque ya hemos sido limpiados por Jesús. Ya hemos sido nacidos de nuevo por Jesús. Nosotros somos las vírgenes porque nosotros, solamente los que ya creemos en Jesús, esperamos la venida del Señor Jesucristo. Los impíos no lo hacen. Por Dios, ellos no lo hacen, no lo creen y no esperan nada. Así que aquí las vírgenes representan al pueblo de Dios. En segundo lugar, ¿qué significa el aceite? Es preparación. El aceite es preparación. Es conocimiento de los tiempos y ubicación de los tiempos proféticos, de las señales, de las advertencias y de las recomendaciones que la Biblia nos da. Otra cosa, ¿quiénes tienen que dar este conocimiento? ¿Quiénes tienen que poner este aceite en las vasijas de los hermanos? ¿Dónde tú, mi hermano, consigues este aceite? Pues en la iglesia de los pastores, los siervos de Dios. Somos los siervos a quienes Dios puso sobre su casa para dar este alimento a tiempo, para dar este conocimiento acerca de los tiempos, acerca de las señales, acerca de las advertencias y acerca de las recomendaciones que la Biblia da. Somos nosotros.
Y bienaventurado aquel que sí cumpla con ese propósito. Mi hermano, no es cosa imposible. No seas vago aquí en la mente para no querer estudiar y aprender. Sí se puede. Métete en Apocalipsis, métete en Daniel, aunque no lo entiendas al comienzo. Pero lee, busca, pide a Dios sabiduría. El que busca halla, dice la Escritura. El que busca halla, dice la Escritura. Así que, por favor, aprendamos más. Le damos gracias, Señor, por esta palabra y nos vemos en la próxima. Bendiciones.